que a Platón no es un concepto como el que nosotros por allá hoy actualmente tenemos o pensamos que es la felicidad, sino que en ese contexto tenía que ver con otras cuestiones más vinculadas al ser miembro de una comunidad, de una polis, bueno, a poder vivir como ciudadano y no era algo como por ahí ahora uno puede analizarlo desde otro aspecto. Y lo que vos querés decir es por qué lo que se considera justo se vincula con lo feliz, digamos, y que aquel que no es feliz o que es desdichado se lo vincula con lo injusto. Esa sería tu pregunta. Sí. Bueno, porque como te digo, el concepto de felicidad de esa época estaba vinculado con la idea de esto de que las personas formaban miembro o era parte de un todos, de una polis, y contribuía, digamos, con su accionar al bien común, digamos, al crecimiento de la sociedad y participaba como activamente en esa tarea y parte, como te digo yo, de esa tarea se vinculaba con el orden social. Es decir, como que en la sociedad no era algo que se creaba mágicamente, sino que era el resultado de la tarea o la virtud de cada uno de los individuos que la conforman. Acuérdate cuando habla Platón de organizar la sociedad vinculada por estamentos, donde decía que no eran necesarias las leyes, sino que cada persona que cumpliera con su rol, por así decirlo, iba a contribuir a este orden social para la consecución del bien común, que el bien común de la sociedad repercutía en el bien común de cada una de las personas que así lo integran, digamos, no era una visión, por así decirlo, individualista, sino era una visión del derecho en otro sentido. Y entonces, este fin del orden, como el bien común o como la justicia, como el máximo valor al que puede aspirar una comunidad, una sociedad, implica que las personas que participan con su obrar en esa búsqueda de contribuir a la polis, a la sociedad, digamos, de esa manera realiza su felicidad, digamos, en esa búsqueda de la justicia. Sí, pero no la felicidad que nosotros podemos decir que nos da, que nos, no sé, una Burger King con una Coca cero y una buena película de Netflix. Digamos, no sería esa felicidad, sino esa otra felicidad entendida como esa contribución de los individuos a la búsqueda de la justicia y del bien común para todos. Entonces, la justicia en ese sentido como el fin último de un grupo social es también el fin último de cada uno de los individuos que la componen. Entonces, en ese sentido, aquella persona que contribuye con su conducta a la búsqueda de esa felicidad, a la búsqueda de la justicia, puede llegar a la felicidad. En cambio, aquella persona que no participa, por así decirlo, en esa búsqueda de la justicia, digamos, a su vez es desdichado y obviamente no puede contribuir al bien común. Entonces tiene que ver con esta visión, que no es una visión individualista, sino que esta visión de los antiguos, de Platón y de Aristóteles, en el que cada persona no se consideraba de manera individual, sino se consideraba miembro de un todo, y dentro de ese todo, cada una de las conductas, que el desenvolvimiento de la persona en sí misma
no estaba aislado del desenvolvimiento o del desarrollo de la sociedad en su totalidad. Entonces es una visión un poco más, es una visión diferente para analizarlo. Ah, ok, profe, gracias. No sé si, Georg, vos querés aportar algo, agregar algo. No, yo creo, no sé si decinos si hemos interpretado bien cuál era tu duda, si iba por ese lugar que te explica la profe, o si hay dudas en relación a otras cuestiones de la teoría de estos dos autores que vos mencionaste. No, profe, está bien, con lo que me explicó la profesora. Bien. Ahí en el chat yo estuve contestando algunas consultas, no sé si me estuvieron viendo en relación a horario del examen, modalidad. Sí, creo que Bueno, era no sé eso, si ¿no? hay alguna pregunta así como, ya que Eliezer, ¿se dice así tu nombre? No, ¿Cómo se dice? Eliezer, así, Eliezer. como si no te... Exacto, así, Eliezer. Eliezer, tiró ahí la primera pregunta con la unidad 5, no sé si por ahí, para que seamos más ordenados, quiere alguien preguntar algo de ahí, para que después no vayamos como avanzando, que no haya de las 5, de las 8, de las 7, sea un ping-pong de cosas. No hay ninguna otra duda de esa unidad de valores. No, profe. Bueno. Por lo menos no. Bueno, entonces, avanzamos de la 6, de la 7, de la 8. Investigar el ángulo porque como que me mezclan los Profe, números. yo tengo una duda de las 6. Sí. De las inconsistencias, no me han quedado bien claras. Tanto de la total total, total parcial y parcial parcial. No me ha quedado muy claro el concepto de cada una. Bien. Bueno. No sé si querés que le explique yo o querés explicarle vos. Como quieras. ¿Le explico yo si querés? Digo, en todo caso se peleaban ahora. Bueno, las contradicciones o las incoherencias son aquellas redundancias normativas en las que se pueden superponer, por así decirlo, la regulación de alguna cuestión por dos o más normas involucradas. Entonces eso implica la tarea de que el juez deba resolver esa superposición, esa redundancia, para decidir cuál es la norma que va a aplicar a cada caso. Entonces los distintos maneras de contradicción o de redundancias son la redundancia total, es decir, aquella en la que la totalidad del contenido de una norma se opone a la totalidad del contenido de otra norma, es decir, en todo su ámbito de regulación. ¿Sí? Es como si yo digo, el semáforo en rojo indica detenerse, y otra norma que diga el semáforo en rojo indica avanzar. Así son dos conductas reguladas absolutamente opuestas. ¿Sí? Cuando hay una contradicción total parcial es cuando el ámbito de aplicación de una de las normas
se contrapone, digamos, o se superpone o es redundante en relación al contenido de otra norma de mayor, digamos, ámbito de aplicación. Es decir, un artículo de una ley se opone a la totalidad del contenido de una norma de mayor amplitud de regulación. Y parcial, digamos, sería cuando una parte de la regulación de una ley se opone con, o se contradice con una parte de la regulación de otra norma. ¿Sí? Sí, pero No sé si ¿vos querés agregar algo más? no, ya lo entendí bien. Muchas gracias. De nada. Hola, profe. Profe, Sí. Sí. profe, yo también tengo una pregunta con la unidad 6. Bueno, Está hablando Luz, ¿verdad? Ay, no sé. ¿cómo? ¿Quién ¿quién ha tomado la Julieta palabra? está hablando ahora. Yo, Juli. Ah, bien, sí. Profe, yo Sí, tengo una duda con el tema de la jerarquía. Porque yo hice el trabajo y me aparecía la ley, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, primero, ¿no es cierto? Y yo después puse la ley y después puse el código, pero me lo tomó mal. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta entonces? Porque yo hasta lo que yo entendí, si es una ley de la Constitución, va primero, ¿no es cierto? Antes que el código, ¿o no? Si es una ley de la Constitución. No hay leyes de la Constitución, no sé a qué te referís con eso. La convención, sí, es una convención, es un tipo de instrumento que es internacional y en ese caso es de derechos humanos, refiere a los derechos humanos. Entonces Sí. tiene jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Ahora, la ley y el código están en el mismo escalón. No es Pero que me lo el tomó código mal. es superior y la ley es inferior. El código es una ley. claro. O sea, nada más que le ponemos otro nombre y además tiene, digamos, un articulado que es mucho más frondoso, pero el código es una ley. Sí, Más pero allá que nosotros le digamos Código Civil y a la Comercial. hora de ponerlo en orden, va Sí. primero el código. No sé si van en el mismo escalón, van juntos. Ay, profe, no entiendo. Pero entonces, No ¿por qué sé me a lo qué- tomó mal? Profe, lo que creo que se quiere referir mi compañera Julieta es que cuando uno estaba haciendo el trabajo práctico, en la 2 estaba para colocarla una arriba y otra abajo. Ella lo que está preguntando es si Eso. la ley Ahí lo vemos, iba ahí lo vemos. arriba del código o abajo del código. Ajá, ahí lo vemos. No sé Bueno, qué- necesitaba Em, traducir. Vamos a ver. No sé Porque- qué ley dice, no tengo en la calificación. Bien. ¿Dónde Ley está? Ley- 24.660. Ajá, bien, La ejecución penal. bien. Ujú. Teníamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Sí. la Ley 24.660, el Código Civil y Comercial y el decreto, un decreto que es el 297, aislamiento. Ustedes tenían en un escalón, que era el 1, un solo espacio para arrastrar, en el escalón 2, dos espacios para arrastrar, en el escalón 3, un espacio, y en el escalón 4, un espacio. Entonces, en el escalón 2 tenían que arrastrar la ley de ejecución y el código. En el escalón 1 iba la convención, en el escalón 3 iba el decreto, y en el 4 la sentencia en la causa Fernández de Kirchner, ¿sí? Que es la norma en particular. Ahí, en ese caso, podías poner primero, dentro del escalón 2, primero el código o segundo el código, pero dentro del escalón 2. Si lo pusiste en el escalón 1, Sí, profe. 3 o 4, está mal. No, yo lo puse en el escalón 2, pero me lo tomó mal. Puse Bueno, ley vamos y a ver. código. Me pasó lo mismo. Vamos a profe. ver eso en Puede ser que, no sé si es muy raro, igual que el campus tome mal una opción que has seleccionado, pero ese era el orden.
Claro, yo también lo entendí así, por eso puse la ley. Está del bien código así. en el escalón 2. Estás como Julieta Romero, ¿verdad? Sí, sí. Profesora, Acá. Sí. a mí también en el escalón 2 yo puse la ley y me la tomó mal. Sí, no sé, acá estoy viendo que el campus ha tomado mal la selección. Sí, eso estoy viendo acá, que están bien ordenadas, estoy viendo el de Julieta. Están bien ordenadas y las ha tomado al revés. Bueno, eso en todo caso lo podemos recalificar, no hay problema. Bien. O sea Pero no que, hay... no, a mí lo único que me preocupaba más era que nos tocaba en el parcial lo mismo. Entonces, está bien lo que he Ujú. hecho. La ley y el código en el Sí, mismo está bien escalón. el orden. Yo ahora eso lo voy a revisar y voy a recalificar ese error nada más. Lo otro, Sí, no sí, habría sí. problema. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Ay, no sé si alguien más dijo que que le había pasado, pero igual lo corregiste en los ajustes generales. Cuando recalificaste va a recalificar todo. no, ahora ya me voy a fijar, voy a recalificar todo. Porque no sé si todos los que han tenido el problema están ahora en la llamada. Claro, Entonces ahí ya lo corregís. corrijo. Ujú, lo corrijo después. Sí, sí. La revisión del parcial Profe, va a estar cuánto, Jordi, habitualmente son 30 minutos. No, eso siempre lo vamos para la revisión, sí, 30 minutos. Pensé que cuánto tiempo iba a estar, digamos, cuánto les íbamos a dar para rendir, que lo preguntaron más arriba. Para la Eso no revisión. sabemos hasta que no esté diseñado, pero para la revisión, después del cierre, 30 minutos. profe, una consulta con el trabajo práctico que también lo de Julieta. Y los que tenían que colocaron primero el código y después la ley, ¿les saldría mal esa? No debería salir, que quizás, no sé, eso tendría que ver ahora en la recalificación, quizás a esos les salió bien, a los que O pusieron primero el código. que podemos decir que el código y esa ley van de la mano y entran en la casilla 2, no importa el orden, si No se coloca el importa el código orden, primero. exacto. Si ustedes lo tuvieran que graficar a mano, no importaría el orden. Habría que ver acá porque el campus lo ha tomado así que lo voy a Ok. recalificar para los que les tomó mal la opción. Profe, perdón que vuelva un poquito, pero quería preguntar... Se escucha muy bajito, no sé si vos escuchás a la persona que está hablando bien. No, bajito. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito. ¿Tenés micrófono para ponerte más cerca? Ah, Quería preguntar sobre sobre esta redundancia de parcial-parcial, porque siempre la confundo con total parcial y recién no entendí muy bien la parcial-parcial como para poder diferenciar una de otra. Mira, para diferenciarlo, yo creo que lo clave es tener en cuenta que el ámbito de referencia de las normas es distinto. Fíjate que en el ejemplo que vos tenés en el material, que se habla del ámbito, digamos, impositivo o aduanero, una norma habla de los vehículos y la otra norma habla de herramientas de agricultura o de la agricultura. Y en el marco de hablar sobre agricultura, fíjate que son ámbitos de regulación totalmente distintos. Una norma puede hablar de los tractores, como la otra que habla sobre vehículos también mencionarlos, porque al fin y al cabo el tractor reúne dos condiciones: ser un vehículo y además ser una herramienta de arado, bueno, que se puede utilizar para la agricultura. Entonces, son dos normas con ámbitos de referencia distintos, que regulan materias distintas, que tienen un punto de contacto. En ese ejemplo, ese punto de contacto estaría representado por la existencia del tractor. No sé si eso se entiende, que en la total parcial eso no se da, digamos, esa distinción. No sé quién hizo la pregunta. María. Claro, lo que no se da es la parcial-parcial. Eso que estábamos hablando, porque quien hizo la consulta dijo que se le confundía la total parcial con la parcial parcial.
En el caso de la parcial parcial, perdón, los ámbitos de referencia son distintos. En la total parcial tenemos que hay una que tiene un ámbito de referencia que es un poco más amplio, pero que se incluyen, ¿sí?, las normas. Entonces, por eso los ámbitos de referencia serían iguales en la total parcial, uno menos amplio que el otro, ¿sí? Entonces, hay una norma, en ese ejemplo que da el material, que los automotores van a sufrir recargos aduaneros, y otra norma que hable de camiones, específicamente, que dice que no van a pagarlos. Pero las dos normas hablan de vehículos. ¿Se entiende? Esa parte, solo que hay una norma que tiene un ámbito de referencia más amplio, que es la que habla de automotores o vehículos en general. Y otra que es más específica, que habla solo de camiones, pero las dos hablan de vehículos. En los ejemplos que veíamos de la parcial parcial, hay una que habla de agricultura y la otra que habla de vehículos, ámbitos de referencia distintos, que tienen un punto de contacto cuando aparece, en este caso el tractor, que reúne ambas condiciones, o aparece, digamos, en ambos ámbitos. ¿Se entiende eso más o menos? Es muy confuso a la hora de la práctica. Pensar ejemplos, sí. Pero bueno, no sé si con los ejemplos que tienen ustedes en el material y con lo que está en la teoría y lo que estamos charlando ahora, no sé si queda más o menos claro o de lo que estamos hablando, qué es lo que no se entiende. Sí, yo por lo menos lo entiendo, ese tema de total, total, parcial, parcial. Ujú. Solo que es muy confuso cuando nos lo ponen en un caso práctico, es muy complicado. Ujú. Pero sí, se entiende. Sí. Ahí he Ahí puesto, va. Mariano, un Ujú. ejemplo que no sé si es de Era el del trabajo práctico. Ujú. trabajo práctico. Sí. ¿Podría ahí hacer la distinción, profe? ¿Podría marcarla? Sí. Fíjate que hay una norma que habla de lugares de comida, ahí tenés un ámbito de referencia, y otra norma que habla de establecimientos de entretenimiento. Nada que ver, pero vos tenés un local que reúne las dos condiciones, que sería McDonald's. Entonces uno dice, bueno, ¿paga el impuesto X o no lo paga? ¿Qué es McDonald's? ¿Es un lugar de comida o también es un lugar de entretenimiento? Bueno, no sé, ahí podríamos discutir. Me dirás que hay McDonald's que no tienen espacios para jugar y solamente se come, pero hay otros que sí, entonces ahí hay una contradicción, ¿pago o no pago? En ese punto específico, ¿sí? Entonces, fíjate, tenés dos normas que regulan cuestiones distintas y hay algo, ¿sí? O hay un punto de contacto entre las dos, que en este ejemplo está representado no por el tractor, sino por McDonald's. Y las soluciones son contradictorias, porque una dice que no paga y otra dice que sí paga, ¿sí?, el impuesto. Claro, yo en el práctico vi solo el ámbito, digamos, de comida. Con respecto a McDonald's, no sabía que se hacía entretenimiento, por eso puse total, total y me confundía con parcial, parcial. Uh-huh. Gracias, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿hay alguna otra de las 6? Yo, profe, tengo una duda sobre coerción y coacción en la unidad de trabajo, que hablaba de coerción y coacción, y de sanción también. Son 3 momentos en el análisis de la coercibilidad de la norma. Es decir, la coerción en el análisis de la norma tiene que ver con la presión psicológica que ejerce respecto del destinatario de la misma para, de alguna manera, ordenar u orientar la conducta de las personas. Es decir, la existencia de que haya una multa para circular ahora en las restricciones, hace que mucha gente cumpla con las restricciones para que
y no sale para que no le vayan a poner una multa, ¿sí? Entonces, la gente sale el día que le toca salir. Eso sería la coerción, esa presión psicológica que hace que el destinatario de una norma, al saber de que puede ser pasible de una sanción por no cumplir con esa conducta, bueno, ordena o ajusta su conducta a derecho, a lo que dice, a lo que está previsto. Es decir, no salgo porque no quiero que me pongan una multa, ¿no es cierto? Puede ser que esa coerción, y puede ser no pasa, que esa coerción muchas veces no cumple en todas las personas esa misma función, ¿sí? Hay otras personas que dicen yo salgo igual, total, me agarra, si no me agarra, no me agarra, bueno, salgo igual. En definitiva, esa coerción no me genera a mí ningún efecto que modifique mi conducta, ¿no es cierto? Entonces, salgo hoy miércoles, por ejemplo, que no me toca hacer las compras, y en el centro me dicen que no puedo circular. Entonces, ahí, digamos, ya estoy realizando la conducta que está prevista, por lo tanto se me va a elaborar un acta con una multa, ¿sí? Entonces me dan la multa, me dan el papelito con la multa. Esa sería la sanción, la consecuencia prevista por la norma ante la realización de la conducta ilícita o el hecho ilícito. Entonces, ahí tengo la multa. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo ir a un Rapipago y pagar la multa, ¿sí? Porque ya te dan la boletita, ¿sí? Es más, por ejemplo, si fuese una multa de tránsito, te dan las opciones de que si vos la pagás dentro de tal plazo, pagás con un porcentaje de descuento, etc. Entonces voy, pago la multa, y ahí, digamos, estaría... cumplo voluntariamente, por así decirlo, la sanción. Pero puedo que digo, no cumplo, no la pago nunca, la guardo en la guantera, para más al verano, nunca, y no la pago. Entonces, puede que el municipio, por ejemplo, inicie un reclamo judicial para hacer efectiva el cumplimiento de esa sanción porque no la cumplí de manera voluntaria. Entonces se inicia un proceso en donde se ejecuta la multa y se hace el uso de la fuerza, que no necesariamente es únicamente la fuerza física, es decir, no es que el policía me agarre, me esposa o me tiene que ejercer fuerza física, sino que es la ejecución forzada, teniendo la palabra como forzada como contraria a voluntaria, ¿sí? Si yo cumplo la sanción de manera voluntaria, se termina ahí la etapa de la coercibilidad de la norma. Si yo no la cumplo, se sigue adelante en la ejecución forzada de la sanción y, por ejemplo, se me embarga el sueldo por el monto de la multa. Entonces, esos serían como 3 momentos que pueden funcionar diferentes. O sea, la coercibilidad de la norma o la coactividad de la norma puede funcionar en esta primera etapa de la coerción, donde mucha gente cumple, digamos, y ordena su conducta por temor a la sanción. Si eso no funciona, se puede aplicar la sanción a las personas que realicen la conducta prevista en la norma, y esa sanción puede ser cumplida de manera voluntaria. Cuando no se cumple de manera voluntaria, se pasa a la coacción, que es el cumplimiento forzoso de la sanción. No sé si ahí te quedó claro, Juan Cruz. Sí, profe, gracias. De nada. Ahí está, ahí yo le contesto la ley superior, la ley especial y la ley posterior. Está bien.
De la unidad 6, ¿no hay más? ¿Hay alguna otra duda más? Profe, Kelsen da dos niveles hablando de la plenitud, ¿no? Hermética. Y habla de un nivel lógico y otro técnico. El que no me queda del todo claro es el lógico para la postura de Kelsen. Perdón, ¿de las lagunas? Lo que pasa es que él hace una clasificación en cuanto a lagunas lógicas o técnicas y lagunas axiológicas. ¿Sí? La laguna lógica es la que, la clásica, por así decirlo, la que aparece cuando hay una situación que no está prevista por el ordenamiento jurídico, una situación no regulada. Y la laguna axiológica, digamos, sería aquella que crea el juez al aplicar, al resolver el caso. Es decir, cuando si bien existe la norma, esta decide no aplicarla al caso concreto porque considera que puede tornarse injusta la decisión que toma. Entonces esa laguna la crea el juez al momento de aplicar el derecho. Y la técnica es la que ha sido premeditada para que quede esa interpretación del juez, o sea, que no la genera el juez, sino el jurista. Como el jurista. O sea, el que al momento de crearla fue intencionalmente para que quedara a interpretación del juez. No, a ver, si la situación no está regulada, digamos, según Kelsen, es porque está permitida, digamos, porque él en su análisis de la norma de la libertad hace esa explicación cuando analiza la plenitud del ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, si hay una situación que no está regulada es porque se ha decidido que esa conducta se considere permitida. Es lo que establece él cuando habla de esta plenitud hermética. En cambio, la laguna de alguna manera axiológica es una laguna del punto de los valores en las cuales el juez al momento de interpretar el derecho considera que la norma que existe para resolver su caso no la va a aplicar porque tornaría la decisión injusta. Entonces es una laguna que crea el juez, no el legislador. ¿Sí? Es diferente. Igual también hay que tener en cuenta algo, y es que no sé si se puede hablar de una intencionalidad así como la mencionabas, porque a veces es imposible prever todas las conductas que podrían llegar a darse. Entonces, para eso también está la regla de la libertad que estaban mencionando ahí en el chat. Claro. No necesariamente tiene que ser una laguna que surja o que haya sido creada de manera intencional. Claro, por ahí hay situaciones nuevas que escapan
a lo que el legislador puede prever que vaya a pasar. Entonces, no es que ha tenido la intención de no regular esa conducta, sino que, bueno, no es algo que hubiera podido prever. Pero ahí estamos hablando de la laguna del legislador. En cambio, la axiológica estamos hablando de la laguna que crea el intérprete, el juez. O sea, esa sería la distinción. Bueno, de las otras unidades, de la unidad 7 y 8, ¿hay alguna duda? Unidad 7 sobre norma jurídica, validez, vigencia, eficacia, y la 8 sobre derechos subjetivos. Profe, Sí, Julieta. yo tenía un poquito de duda con la teoría pura del derecho. Que más o menos, o sea, sé que tenemos que saber las dos depuraciones y también eso de derecho subjetivo, sujeto de derecho, todo eso, ¿verdad? Todo eso entra en la teoría pura de Kelsen. Todo. Que aparte son todos temas que ven también en otras unidades. Por eso la importancia de esos autores que son transversales a la materia. Kelsen principalmente, Cosio. Entonces, es algo que si ustedes manejan la teoría pura, lo que se le pregunte de Kelsen en cualquier parte del programa lo van a saber responder. ¿Qué opinan de los derechos subjetivos, del deber jurídico, de la estructura de la norma, del ordenamiento jurídico, digamos? Es entender esa parte y después, bueno, les va a resultar mucho más fácil todo lo vinculado a Kelsen. Profe, ¿usted puede explicar un poquito lo del ordenamiento jurídico? Porque dice norma fundamental abstracta y norma fundamental concreta y después constitución de los padres de la patria. Más o menos eso lo puede explicar. ¿Cuál es el texto porque ahí es importante tener en cuenta dos cositas antes que nada. El tema de la estructura lógica puramente de Kelsen, ¿no es cierto? Y otra cosa es los aportes que puede hacer Cosio respecto de la estructura del ordenamiento jurídico. Entonces, ahí hay como dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Como les dije, una cuestión es el ordenamiento jurídico en su totalidad, donde Kelsen habla de esta estructura piramidal. Espera que agrego algo. De esta estructura piramidal, en donde el ordenamiento jurídico está organizado o jerarquizado por diferentes escalones y, bueno, cada uno de los escalones se vincula entre sí con el escalón superior o inferior, es decir, cada parte de cada escalón es a su vez una norma de creación y de aplicación, salvo obviamente la cima de la pirámide y la base de la pirámide, que van a ser pura creación y pura aplicación. Pero cada escalón, por así decirlo, esa norma va a dar el fundamento para la norma inmediata inferior, y la norma inmediata inferior va a ser creada aplicando la norma superior. Es decir, así yo paso de uno a otro de los escalones dentro de esa pirámide. Entonces, para Kelsen, la validez de una norma dentro de esa estructura va a estar dada por la adecuación a la norma inmediata superior, en cuanto a su validez formal y a su validez sustancial.
Entonces una norma del ordenamiento va a ser válida siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Pero entonces esa validez va a ir subiendo de alguna manera. Lo que esta norma es válida porque se ajusta a la superior y esa a la superior y así hasta llegar a la cima de la pirámide, en la cual yo le tengo que dar validez a la cima de la pirámide para que no caiga todo lo que está abajo. Entonces esa validez, la validez del ordenamiento jurídico es lo que Kelsen dice que lo da la norma fundamental abstracta, que es esa norma hipotética, supuesta, ¿sí? No creada por el legislador positivo, sino que es una norma, una hipótesis en la cual se establece que todas las normas del ordenamiento, o todo el ordenamiento jurídico, debe estar creado conforme lo establece la norma fundamental abstracta. Esa norma fundamental abstracta le da validez a la norma fundamental concreta, que sería la primera legislación de un ordenamiento jurídico determinado. Por eso Cosio, cuando hace el análisis de esta estructura del ordenamiento jurídico, dice que es la norma fundamental concreta o la primera legislación es la Constitución de los Padres de los Padres de la Patria. Entonces, esa primera Constitución que Kelsen dice que puede surgir de una revolución, ¿sí? O de una convención constituyente. Entonces, esa sería para Cosio el contenido de la pirámide. Pero recuerden que Kelsen, al hacer su teoría pura, no le da un contenido a la pirámide, porque lo que él pretende es que esa estructura piramidal pueda aplicarse al análisis de cualquier ordenamiento jurídico de cualquier lado del mundo, ¿sí? Que no tenga ningún contenido. Por eso habla de norma fundamental abstracta y norma fundamental concreta y no dice cuál es el contenido de cada una, ¿sí? Esto de los padres de la patria y de que el contenido de la norma fundamental abstracta es obedecerás al legislador originario o al primer legislador, es algo que le agrega Cosio al análisis de la estructura de la pirámide. Por eso Muchas gracias, profe. Es universal, profe, porque es ¿Cómo? un supuesto, digo que el fundamento abstracto es universal porque es un supuesto, es un supuesto para todo el mundo, o sea, se supone que hay una norma abstracta superior y de esa se emana la concreta, digamos, que es la que se hace en cada lugar, dependiendo de cada lugar y tiempo. Claro, no sé si la calificaría de universal, pero sí que es una hipótesis que es la que le va a dar fundamento a todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Que se aplique, que se va, digamos, y que va a dar lugar a que va a ser el fundamento de esa pirámide la primer legislación o el primer legislador, que esa primer legislación puede surgir, como dije recién, de una revolución o de una convención constituyente. ¿La convención no sería ya algo concreto o cuando ya está escrito es concreto? No, a ver, que esté escrito pues, es una característica del derecho, puede ser o no escrita, no necesariamente tiene que ser escrita. Cuando habla de lo que hace el primer legislador, puede no suele ser solamente la Constitución escrita, sino puede ser también la primera manifestación de voluntad del legislador originario. O sea, no únicamente una constitución en papel. Recuerden que el derecho positivo, que es el derecho creado por el hombre, no necesariamente tiene que ser escrito. Puede no serlo.
obviamente que hay muchas cuestiones del derecho romano que no estuvieron escritas y fueron derechos positivos o de otros orígenes anteriores. Lo escrito, obviamente que apareció también en un momento histórico donde se podía hacer eso y donde se podía por ahí replicar la información escrita, pero muchas veces en los primeros tiempos esta decisión de la voluntariedad del hombre no era escrita, pero por eso no quiere decir que no fuera positivo. Positivo es puesto por el hombre. Tenemos una pregunta más de Celeste que dice que en la unidad 7, en la parte de clasificación de los juicios, si podríamos dar un ejemplo de juicios del ser y juicios del deber ser. En la estructura lógica de la norma. Bueno, sí, que sería la vieja unidad 8. Sobre norma. Bueno, ahí nosotros hacemos la distinción en juicios del ser vinculado a lo que son los juicios, digamos, regidos por el principio de la causalidad, de causa-efecto, y después tenemos los juicios del deber ser, que son los que se consideran que tienen la conjunción que implica que ante determinada conducta debe ser o se imputa una determinada consecuencia jurídica. Y se rigen por el principio de probabilidad aparte. O de probabilidad, claro. Uno se rige por el principio de necesidad y otro por el principio de probabilidad o por el principio de libertad. Ya analizado en cuanto a Kelsen, básicamente. Bien, ahí en el ejemplo, o sea, por ejemplo, no sé, la ley de gravedad se da de manera causal o necesaria. Si vos tirás algo al piso, necesariamente se va a caer. Entonces podés pensar en ejemplos, no sé, de la física, de la química, en donde, digamos, inexorablemente ese efecto se va a producir, como por ejemplo calentar un metal que se va a dilatar, digamos, o por lo menos la mayoría se dilata al calor. Ahora, en el deber ser, como juega al principio de la voluntad, que es lo que decíamos, ese efecto puede darse o no. Entonces yo puedo, no sé, disponer en una norma que está prohibido matar, y la mayoría de las personas van a sentir la coerción de ese mandato y no lo harán, pero va a haber un grupo, afortunadamente minoritario, que no, y que decide, digamos, contrariar esa regla. Pero es por esto por esta circunstancia que el hombre tiene volición y puede decidir, o libertad, como decía la profesora, constreñirse a las disposiciones de la norma o no hacerlo. Y bueno, y en ese caso, cuando no lo hace, es cuando entra en acción el derecho. Bueno, para Kelsen, o sea, cobra sentido. En realidad el derecho está incluso también antes, digamos, podríamos ver, su presencia la podemos ver antes de la infracción de la norma. Pero bueno, para Kelsen en particular, ahí es cuando cobra sentido. Gracias, profe. Ese es su mano, profe Caballero. ¿Cómo andamos? ¿Resolviste? Hola, profe. Hola, ¿cómo va, chicos? Sí, tengo batería nueva en el auto. Bueno. Trabajan muy bien en Ergo. ¿Y la otra te la reconocieron? No, en realidad les di mi batería ahora, que dice que no tiene fuga ni nada, que la van a controlar bien y que va de mañana. Me pusieron una batería nueva, arranqué el auto y parecía un 0 kilómetro. La de 10. Bueno, vicisitudes de la vida. Bueno. ¿Qué tal esto? Bien, pero estábamos contestando preguntas de la unidad 7, pero no sé si hay alguna pregunta de la unidad 8 o de alguna que haya quedado en el tintero de las 5 y 6 que ya pasamos por esas.
unidades. Bueno, chicos, ¿tienen dudas? Estamos ¿Preguntas? bien. ¿Algo? Solamente quiero decir que yo soy, que quiero que reconozcas que soy tu asesora, que te dije que era la batería. Y era así. No, el tablero del auto también lo decía. Bueno, pero te lo dije. ¿Sí? A veces no sé. Modano tiene de todo un poco, chicos. Desde preparación de eventos, dar clase y mecánica. De primera Mecánica. Y les doy recomendaciones para cuando manejan. Si quieren aprender a manejar, yo les voy a dar recomendaciones a ambas. Son muy útiles para la ruta. Si no han salido nunca en ruta, les hago recomendaciones para salir a manejar en ruta. Profe, Bueno. yo tengo una duda. Voy a hacer Con un la canal de unidad YouTube 8. con 1000 cosas. Sí, Julieta, decime. Sí. Unidad 8. En la primera parte de los ejercicios de derechos subjetivos, ahí dice que hay como dos maneras de ejercerlo, por así decirlo. Está el absolutismo de los derechos y la relatividad. Yo no entendía los conceptos, pero me surgió la duda, o sea que nosotros o en nuestro ordenamiento se maneja la relatividad, ¿verdad? No se pueden dar los dos juntos en uno porque son como contrapuestos. No, es más, nuestra Corte, tanto a nivel nacional como provincial, ha receptado en muchos casos, en donde han sido interpretaciones ambiguas, el relativismo en el ejercicio de los derechos. Inclusive el tan famoso Faldo Fight sobre el ejercicio del derecho a la vida, la amplitud del mismo, termina relativizando ese mismo derecho. Nosotros, tenemos un ejercicio relativo contemplado desde la misma reforma, o sea, ya legislativamente, desde la 17711, y jurisprudencialmente de forma previa, a razón de la limitación del ejercicio de los derechos, con el viejo artículo sobre el objeto de los actos jurídicos, el 953. Nuestro país ya hace años que viene enmarcado en esa postura del relativismo. Claro, yo lo relacioné por lo que hablaba de regular, ¿no es cierto? Regular, o sea, que el ejercicio de los derechos es regular, o sea, siempre que esté en un cierto marco. Exacto, o sea, no puedo yo ejercer de forma absoluta en desmedro del derecho de otra persona o de otro conjunto o de lo que sea. Tengo limitaciones impuestas. Actualmente las nuestras son de carácter objetivo, que eso es lo que sigue después ahondando el material, que les hace esa disquisición entre las limitaciones subjetivas y objetivas. Si las limitaciones van a atender a la conducta del sujeto, sea esta ejercida con dolo culpa, o bien, por el contrario, a limitaciones objetivas que son las dispuestas en el viejo 1071 y actualmente en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Si escuchan ruido del gato, que va bien. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si entendí bien, o sea, necesitaría en todo caso si me puede corregir o explicarme un poco más el tema del fraude de la ley. Yo lo entendí como que era aquella relación jurídica en la que una de las partes iba como que a actuar en contra de la ley para evitar que la otra parte lograra su fin. ¿Puede ser? Sí. No es tan mal eso, hay que señalarlo un poco más al articulado. Es cuando generalmente se dan los casos de simulación, que es el ejemplo más simple para entenderlo, que es cuando yo enmascaro la naturaleza jurídica de un acto a través de otro. Cuando, por ejemplo, entre la doctora García y yo celebramos un contrato de compraventa, pero como vamos a estar haciendo una operación que va a defraudar los intereses de la profesora Modano, lo enmascaramos y en vez de ser una compraventa es una donación, por ejemplo. Esto normalmente se da, por ejemplo, en los casos de testaferros, así como para que lo vean a nivel nacional, que se simula, se oculta esa naturaleza jurídica de la operación cuando hay una donación bajo la apariencia de una compraventa, ¿sí? O muchas veces también en el caso de los derechos hereditarios, cuando hay un favoritismo, por ejemplo, entre los hijos y se le quiere dejar más a un hijo que a los otros y hay una posibilidad de violar la legítima, que es la porción atribuida por la ley en cabeza de uno de los herederos. Entonces, ese padre dice, voy a simular que te estoy vendiendo algo, pero en realidad te lo estoy donando, te lo estoy dando de forma gratuita, ¿sí? A eso va. Bien. Sí, eso creo que lo vimos privado. Sí. Está bien, gracias, profe. No, de nada.
Profe, o sea Hay que una- el fraude a la ley es una simulación. Es una manera Una de de las simular. formas en las que lo vemos Un generalmente. ejemplo es la simulación. No son sinónimos, es un ejemplo. Bien, bien. Sí. Romina pregunta, ¿podrían explicar la clasificación de juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos de la unidad 7? No sé si tu pregunta, no sé por dónde andará Romina, refiere a la cuestión conceptual o a ejemplos que representen cada uno de esos juicios. No sé si anda por ahí, o que nos escriban en el chat. Ahí podemos usar ejemplos. Bien. Bueno, nosotros acá lo vemos en la unidad 7, que es la unidad de normas jurídicas. Entonces, si tuviéramos que pensar en normas que tengan esa estructura dentro de nuestro ordenamiento, por ejemplo, en la Constitución, encontramos varias normas que tienen, digamos, que contienen juicios categóricos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se afirma que, no sé, tenemos derecho a la propiedad, a la igualdad, ¿sí? A la libertad. En cuanto a los hipotéticos, en el Código Penal encontramos varias normas con esa estructura condicionada, cuando, por ejemplo, el Código establece que aquel que matare o si matare tendrá una pena privativa de tanto y tantos años, o si hiciere tal otra conducta tendrá una multa de tal monto o tal valor. Y los disyuntivos, esta estructura que plantea Cosio, en donde bueno, se expresa cuál es la conducta debida y en caso de no cumplirse, digamos, será la sanción, podemos encontrar varias en el Código Civil y Comercial, ¿sí? De todas maneras, si por ahí la preocupación es también el parcial o cómo esto se pregunta en el examen, no les vamos a pedir que memoricen normas de los códigos, ¿sí? O de las leyes para ejemplificar. Basta con que ustedes incluso la inventen, pero que la estructura se pueda ver en el ejemplo, ¿sí? No sé si esto que acabamos de hablar, Romina, evacúa tu duda. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta de la unidad 8, porque hasta ahora han hecho creo que unas 2 preguntas nada más, aprovechando que justo Fernanda se conectó, o si quedan dudas de las otras 3 por las que hayamos pasado previamente. No hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna otra duda o consulta en relación a la instancia de examen o a las unidades que se van a evaluar, bueno, ya nos reencontraríamos el viernes de manera sincrónica en el espacio, en la sección de parciales, se va a habilitar ahí a partir de las 16:30 el examen. Vuelvo a repasar para los que estaban o bueno, no vieron el chat o se unieron después. Todavía no está fijado el tiempo ni la cantidad de preguntas, sí que sabemos que va a arrancar el examen a las 16:30 y una vez que se cierre el cuestionario van a tener 30 minutos para la revisión y con posterioridad se oculta y se va a publicar luego la lista con las notas. Esto se los digo para que, digamos, no pierdan la oportunidad de revisar las respuestas. Aquellos que no puedan hacerlo, digamos, que no puedan revisar en esos 30 minutos posteriores el examen, saben que la semana siguiente, durante los horarios de consulta de los profesores, en todo caso se puede llegar a ver el tema del parcial, ¿sí? Con el docente. Pero ya no van a poder visualizar las respuestas solos, digamos, sin asistencia del docente en el aula, porque va a estar, como les digo, el cuestionario oculto. No sé si eso quedó claro o si hay alguna duda en relación a eso.
No, profe, yo acabo de fijarme que había marcado acá como una duda. En el programa, en la unidad 8, habla de bueno, la naturaleza de los derechos subjetivos y está la teoría de la voluntad, del interés, la negatoria, y en el programa sale una teoría normativista, pero que no la encontré como normativista ni en material obligatorio, ni en la guía, pero sí habla de una teoría de la voluntad y del interés junta. ¿Es la Esa misma? es ecléctica, que la tienen diagramada dentro de la guía que yo les subí. Y Sí. la normativista, si no me equivoco, unos chicos el año pasado me hicieron la misma pregunta, y si no me equivoco, les escribí al final del aula, en el apartado del libro del interés, esta parte, donde ven esa teoría, con un extracto de un autor. Ah, bien, perfecto. Listo, me fijo entonces. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, si tienen más consultas, ¿ninguna otra duda? Dos. Es a las 16:30, como ya habíamos dicho. Familia pregunta algo. Sí. Dice, sí, supongo que habla de la unidad 8. La normativa sería la de Kelsen, supongo que es la teoría de los derechos subjetivos. Sí, es esa misma. La tienen ahí desarrollada, no suele, como justamente los autores que nosotros hemos tomado en esa parte no la desarrollan mucho, se los he colocado, pero ya para que lo vean tal vez más como para el examen final de instancia oral, no tanto para los prácticos, no lo tenemos desarrollado en las guías, ¿sí? Quédense tranquilos con eso. No, de nada. Bien. Bueno, hable ahora, calle para siempre. Profe, yo tengo una consulta con respecto a las tutorías. Si bien yo vi que las de esta semana fue porque era feriado, digamos, se anula la de esta semana y ya la semana que viene se hacen, ¿verdad? Normal. El 31 hay Perfecto. tutorías a partir de 2:30 a 4:30. Genial, buenísimo. Y Gracias, profe. están las consultas también, que están publicadas día miércoles, jueves y viernes. Que son los espacios, digamos, para que ustedes evacúen dudas, también para la revisión de parciales, esto que hablábamos recién. Genial, gracias, profe. No, de nada. De nada. Bueno, ¿estamos entonces? Bien. Bueno, Vamos chicos, claro, nos reencontramos de forma sincrónica el viernes ya para rendir el examen. Ajá, perfecto. Buenísimo, Profe, gracias. profe. Bueno, Chao, profe. nos vemos.